Mis padres me echan cuando cumplo 16 para darle mi habitación al bebé de mi hermana, pero mis abuelos los amenazan con quitarles la herencia. Mis padres me echaron de casa a los 16 para dar espacio al nuevo bebé de mi hermana. Publiqué sobre su negligencia en línea, y papá suplicó cuando los abuelos ricos amenazaron con quitarle la herencia. Yo, de 16 años, cumplí 16 hace apenas una semana. No hubo fiesta, ni celebración, y mis padres apenas me felicitaron antes de echarme de casa. La razón detrás de esto fue mi hermana mayor, Amanda, de 22 años. Ella es prácticamente la favorita de mis padres y siempre lo ha sido, por alguna razón. Está embarazada de 7 meses en este momento, y como tenemos una casa con 4 habitaciones, mis padres me sentaron a hablar la mañana de mi cumpleaños, para informarme que ahora querían que me mudara a casa de mi tía para que el nuevo bebé pudiera tener la habitación. Mis padres realmente nunca se han preocupado por mí y siempre han hecho lo mínimo cuando se trataba de mí, pero esto fue impactante incluso para mí. Apenas esperaba nada de ellos, y aún así me decepcionaban de alguna manera. Estaban muy serios durante la conversación, así que no pensé ni por un segundo que podrían estar bromeando, o que esto podría ser un intento patético de bromear o algo así. Después de que terminaron de explicarme que necesitarían la nueva habitación y que aparentemente ya era lo suficientemente mayor como para mudarme, simplemente nos quedamos allí en silencio por un rato. Me dijeron que seguirían encargándose de todos mis gastos hasta que cumpliera 18 años y se asegurarían de que estuviera bien alimentada y cuidada, pero simplemente no podían mantenerme con ellos en la misma casa más. No quería discutir, pero sí les pregunté por qué no podían usar la habitación de invitados para el cuarto del bebé, y me dijeron, después de dudar un poco, que la habían usado para que el novio de Amanda se quedara con ellos. Así que, para resumir, mis padres tenían una habitación propia, mi hermana y su novio tenían una habitación, y su bebé tendría su propia habitación. Amanda no estaba en casa, y pude darme cuenta de que fue a propósito, para que no tuviera que ver esto pasar y sentirse culpable. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas debido a la diferencia de edad, pero nunca había sido realmente terrible conmigo tampoco. Éramos civilizadas la una con la otra en su mayoría, pero si estaba de acuerdo con este arreglo y realmente quería que me fuera de casa para poder acomodar a su nuevo bebé y a su novio, entonces tal vez no era la persona que yo pensaba que era. Estaba decepcionada y aún más porque era mi cumpleaños, pero no dije una palabra y simplemente acepté irme. Para este momento, me he dado cuenta de que mis padres son un caso perdido. No hay nada que pueda decirles para hacer que me amen, y ya lo he aceptado. Así que, después de que me dijeron que querían que me mudara y viviera con mi tía, subí a mi habitación y empecé a hacer las maletas. Me ayudaron a empacar, pero creo que fue solo para ayudarme a salir rápidamente. Después de que terminé, incluso me dejaron en casa de mi tía y estaban muy felices hablando conmigo durante todo el viaje en coche, pero no se dieron cuenta de que no les estaba respondiendo, y simplemente estaba mirando por la ventana en silencio. Una vez que llegamos allí, me dejaron en la puerta y ni siquiera me abrazaron o besaron antes de irse. Mi tía me recibió felizmente, porque realmente disfruta de mi compañía, y hasta donde sé, me quiere más que mis propios padres. Hablé con ella, y después de un rato, le conté lo decepcionada que estaba con lo que estaban haciendo mis padres. Ella se quedó sorprendida cuando le dije eso y me pidió que repitiera lo que le había dicho. Así que, repetí todo lo que había sucedido esa mañana, y su sonrisa fue reemplazada instantáneamente por un ceño fruncido. No me dijo nada, pero agarró su teléfono y dijo que tenía que hacer una llamada y se fue a la otra habitación. No escuché nada por un tiempo, pero luego escuché el sonido de mi tía discutiendo por teléfono en voz alta. Eso es raro porque mi tía rara vez grita a la gente, y es una persona muy tranquila, así que sabía que alguien debía haberla enfadado bastante para que perdiera la compostura así. Luego volvió a la habitación, toda roja en la cara y aún muy molesta, y supe que aparentemente fueron mis padres quienes la habían enfadado tanto. Entonces, mi papá, su hermano, le había dicho que en realidad yo había sugerido este arreglo por el bien del bebé, y estaba completamente feliz de mudarme de la casa donde crecí para vivir con mi tía. Esto es por lo que ella había estado de acuerdo en acogerme también, ya que podía notar que nunca había sido realmente feliz viviendo con mis padres, y que yo hiciera una sugerencia así no le parecía demasiado extraño. Cuando mi papá intentaba convencerla de que me acogiera, ella es una mujer soltera en sus últimos 30 años y no tiene intención de casarse ni tener hijos, así que dejarme vivir con ella era como tener un compañero de habitación para ella, y no tenía que preocuparse por el costo de que yo viviera aquí tampoco, ya que todo lo que necesitaba sería pagado por mi papá. Mi tía me apreciaba y pensaba que era yo quien quería vivir con ella, así que aceptó este arreglo. Pero ahora que conocía la verdad, había llamado a mi padre para enfrentarlo, porque lo que habían hecho estaba mal y necesitaba decirles lo que pensaba. Después de la llamada telefónica, ella estaba realmente molesta, y yo también, porque esto era algo que no creo que ningún otro niño de mi edad pase a menudo. Siempre supe que les gustaba más mi hermana que a mí, pero esto era un poco extremo. Literalmente le habían mentido a mi tía para encubrir esto, porque sabían lo horrible que era.
Literalmente eligieron renunciar a su habitación de invitados para el novio de Amanda, que tiene 20 y tantos años, tiene un trabajo y vive en su propio apartamento. Si querían hacerlo funcionar, Amanda podría haberse mudado fácilmente con su novio. Pero fue por insistencia de mis padres que ella había estado viviendo en casa, porque querían estar más cerca de ella, y estaban dispuestos a sacrificar incluso mi comodidad solo para mantenerla cerca. Estaba muy herida, así que decidí ir a mis redes sociales y exponer a mis padres por lo que habían estado haciendo. No sabía si mi tía estaría de acuerdo o no, así que esperé a que saliera de la habitación para una siesta, y luego saqué mi teléfono, escribí todo, y lo publiqué sin pensar. Mencioné no solo los eventos de ese día en sí, sino también cómo mis padres nunca me trataron justamente, y siempre fui considerada nada menos que una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Tuve algo así como un colapso nervioso mientras lo escribía todo, y el post no solo era exponiendo a mis padres, sino que también era algo emocional. Cuando lo publiqué, estaba llorando. Apagué mi teléfono después de eso por un tiempo, porque tenía miedo de las repercusiones que esto iba a tener. Pasó una hora más o menos, intenté leer un libro, pero no pude concentrarme. Luego mi tía se despertó, corrió a la sala donde había estado sentada desde que llegué a su casa, y me preguntó tranquilamente si había publicado algo. Le dije honestamente que sí, y eso fue todo. No hubo más discusión al respecto. Entonces, encendí mi teléfono y vi que el post había sido visto por varias personas de nuestra familia, y recibí muchos mensajes de mis padres e incluso de mi hermana. Mientras tanto, muchos de mis familiares habían comentado en el post y expresado que estaban de mi lado. Algunos de ellos incluso me habían enviado mensajes, y me habían dicho que siempre estarían allí para ayudarme si necesitaba cualquier cosa. Eso me reconfortó, y me sentí mejor hasta que leí los mensajes de mis padres, todos llenos de odio y enojo. Obviamente, no estaban contentos con lo que había hecho y exigían que eliminara el post. Mi papá había dicho muchas cosas sobre mí en sus mensajes, e incluso agregó que deseaba que nunca hubiera nacido, lo cual fue doloroso pero no sorprendente. Los mensajes de mi mamá iban en la misma línea, y los únicos que eran un poco diferentes eran los de mi hermana. Ella no dijo mucho, pero me dijo que le gustaría hablar conmigo en persona, si eso era posible. No sabía qué decir a nada de eso, y estaba muy abrumada por todas las personas a las que tenía que responder, así que simplemente volví a dejar mi teléfono a un lado y no le dije nada a nadie durante los siguientes días. Lo que hice fue bloquear a mis padres, porque no tenía intención de hablar con ellos nunca más. Sabía que estaban legalmente obligados a seguir enviándome dinero hasta que cumpliera 18 años, y aparte de eso, no creía que tuviera ninguna razón para hablar con ellos nunca más. Mi tía también estaba de acuerdo con eso, y si mi papá había intentado comunicarse con ella en los próximos días, ella no me informó al respecto, y fingimos que no había pasado nada en absoluto, lo que significaba que estaba de mi lado y apoyaba lo que había hecho. Eso fue suficiente para mí, y fue todo el apoyo que quería o necesitaba. Durante la última semana, apenas tuve contacto con mis padres, pero hoy aparecieron afuera de mi escuela, mientras estaba a punto de salir, y parecían enojados. Mis amigos estaban muy conscientes de la situación entre mis padres y yo, así que me acompañaron afuera y actuaron como un escudo humano alrededor de mí, para que no tuviera que interactuar con ellos si no quería. Pero seguían gritando mi nombre, y tuve que responder. Me acerqué a ambos y les dije que no quería tener nada que ver con ellos nunca más, pero no hicieron caso a eso y me dijeron que necesitaba volver a casa con ellos de inmediato. No entendía por qué de repente querían que regresara con ellos, cuando habían dejado en claro en el pasado que yo no era una prioridad para ellos en absoluto, y sentía que esto era solo su intento de redimir su imagen y reputación entre los miembros de la familia. Así que les dije que no iba a ningún lado con ellos hasta que me dijeran qué estaba pasando, como una forma de tratar de entender por qué estaban actuando así de repente. Por un lado, se veían furiosos, y por el otro, aún querían que volviera a casa con ellos. Me dijeron que no querían que mis amigos escucharan esto, así que les pedí que se alejaran un poco para poder hablar con ellos en privado. Una vez que mis amigos estuvieron fuera del alcance del oído, mis padres me dijeron que estaban aquí para llevarme de vuelta, porque no estaba respondiendo a ninguna de sus llamadas o mensajes, y necesitaban que regresara para poder obtener su herencia. Explicaron que después de que hice ese post, prácticamente toda la familia se había enterado de la situación, y había llegado a mis abuelos. Mis abuelos paternos tienen bastante dinero, y amenazaron a mi papá diciendo que si seguían tratándome así, perdería su herencia. Les dijeron que si no intentaban reconciliarse conmigo, tratarme mejor y asegurarse de que fuera amada y cuidada, entonces lo que mi padre debía heredar terminaría yendo a mi tía, ya que ella era quien me estaba cuidando, aunque no necesitara hacerlo, y mi papá no podía permitirse perder la herencia, porque era una cantidad significativa de dinero. Mis padres tenían un ingreso combinado decente por sí mismos, pero sé que si estuviera en su lugar, probablemente también habría querido lo mismo para mí. La única diferencia es que yo habría tenido suficiente inteligencia para no hacer que pareciera que me estaban haciendo un favor al decir que me llevarían de vuelta,
porque no me estaban haciendo un favor, estaban haciendo esto por ellos mismos y no por mí. Y aún así, no tenían el sentido común de al menos actuar como si estuvieran dispuestos a dejarme vivir con ellos. Así que dije que no me importaba si conseguían su herencia o no y me alejé sin molestarme en esperar y escuchar lo que tenían que decir, incluso mientras me gritaban que volviera. Tomé el autobús de regreso a casa de mi tía y le conté lo que había pasado en la escuela, y ella también parecía molesta. Para asegurarse de que esto no vuelva a suceder, ella ha contactado a su abogado para que podamos hacer algo sobre mi custodia. Por supuesto, todavía son mis padres quienes tienen sus derechos sobre mí, y eso tiene que cambiarse si quiero vivir con mi tía. También llamé y agradecí a mis abuelos por intentar arreglar esto, pero también les dije que realmente no quería volver a vivir con mis padres, porque ahora que pasé un par de días viviendo con mi tía, finalmente sentí que era libre. Vivir con mis padres había sido nada menos que sofocante, y seguí esperando que las cosas cambiaran, pero nunca lo hicieron. Mis abuelos no vivían en la misma ciudad, así que no nos veíamos a menudo, pero cada vez que lo hacíamos en reuniones familiares en las vacaciones, mis padres siempre se comportaban de la mejor manera para que no supieran cómo me trataban en casa. No era como si me trataran con crueldad, pero era más como ignorancia y evasión. En la superficie, todo parecía bien, pero si la gente pasaba un par de días conmigo en casa de mis padres, sabrían que en su mayoría fingían que ni siquiera estaba allí y solo se preocupaban por mi hermana. Y después de que ella quedó embarazada, eso solo empeoró, y fui apartada por completo. Así que les conté a mis abuelos todo esto, y me aseguraron que si eso es lo que quería, vivir con mi tía, entonces se asegurarían de que sucediera, y si mis padres renunciaban a sus derechos, entonces se asegurarían de que todo lo que necesitara fuera pagado por ellos. Estaba feliz después de esa conversación porque las cosas finalmente estaban mejorando para mí, pero no duró mucho, ya que acabo de recibir un correo electrónico de mi papá hace un par de horas. No era de odio ni malo, pero sí decepcionante. Dijo que no había necesidad de que publicara lo que había sucedido en las redes sociales y hacer esto tan público, cuando la noticia de lo que había sucedido habría llegado de todos modos a mis abuelos a través de mí. Pero ahora, además de que mis abuelos estén enojados con ellos, también tienen que lidiar con un montón de odio de sus parientes, y están siendo marginados, lo que parece injusto. Me dijo que incluso algunos de sus compañeros de trabajo se enteraron de esto, porque el post era público, y había aparecido en su feed, ya que él estaba etiquetado en él. Esto no fue una buena imagen para él en el trabajo, y lo que había hecho solo había causado muchísimo drama innecesario en sus vidas, según él. Así que lamento haber publicado sobre cómo mis padres me pidieron que me fuera de casa y me fuera a vivir con mi tía en mi 16º cumpleaños, porque mi hermana estaba embarazada y necesitaban mi habitación para el bebé. Actualización 1. Antes de contar lo que pasó, muchísimas gracias a todos por tomarse un momento para comentar en mi publicación. Sus palabras amables significan mucho para mí, así que gracias. Ahora, para responder algunas de las preguntas que muchos de ustedes parecen tener sobre por qué no me fui de la casa de mis padres antes, y por qué esperé a que me pidieran que me fuera, especialmente cuando mis abuelos y mi tía parecían dispuestos a ayudar. La razón es que no fui tratada exactamente con crueldad. Como ya dije en la publicación original, nunca fui tratada mal como tal, pero simplemente fui ignorada y no deseada. Esa es una especie de maltrato también, pero para mí, simplemente me alegraba de no estar siendo golpeada o me hablaran mal. Todavía tenía un techo sobre mi cabeza y comida para comer, así que me había convencido de que estaba bien y no pensaba que era importante sentirme amada o algo así. Realmente no me di cuenta de que estaba siendo descuidada porque se había vuelto tan normal para mí. En cuanto a por qué no acudí a mi familia en busca de ayuda, simplemente no quería ser una carga para ellos. También estaba preocupada por lo que pasaría si se negaban a ayudarme y de alguna manera mis padres se enteraban. Eso sería muy malo para mí en casa, ya que a mis padres les importa mucho las apariencias y cosas así. Por eso simplemente guardé todo para mí y traté de lidiar con todo mientras sufría en silencio. Mi tía no ofreció llevarme con ella, porque no quería insultar a mis padres, y ni siquiera estaba segura de si yo querría vivir con ella, así que no lo hicimos antes. Pero ahora que esto es lo que ha sucedido orgánicamente, supongo que todo salió bien. Sucedió un poco tarde, pero aún así mejor tarde que nunca. Ella está en conversaciones con un abogado en este momento para que mis derechos de custodia sean transferidos a ella, y será una tarea difícil convencer a mis padres de renunciar a sus derechos, ya que ahora la herencia está en juego. Pero incluso si esto va a juicio, sé que mis abuelos y mi tía me respaldarán. Mi tía ha estado muy arrepentida conmigo desde que llegué aquí, porque se ha dado cuenta de lo descuidada que estaba en mi propia casa, y se siente mal por nunca intentar hablar conmigo, porque sentía que no era su lugar y dejar que continuara. Al menos ahora el aire está despejado entre mi familia y yo, y me siento mucho mejor sobre el futuro en este momento. Luego está también mi hermana. Entonces, en mi publicación original, mencioné que ella me envió un mensaje de texto y me dijo que quería encontrarse conmigo en persona si eso era posible, pero no sabía qué decirle, así que ignoré ese mensaje.
Ella nunca había sido personalmente cruel conmigo y había adoptado el mismo comportamiento que mis padres. Simplemente, había estado distante de mí durante la mayor parte de mi vida, pero si tenía que hablar conmigo, generalmente era amable. Pensé que toda la idea de echarme, para que su novio y su hijo pudieran vivir con ella y nuestros padres, era su idea, así que también estaba molesta por eso, ya que significaba que ahora iba a empezar a tratarme mal y mostrar su verdadera cara, así que no le respondí. Teníamos una relación extraña, tensa y tirante, pero aún así me gustaba más que mis padres, porque ella solía ser amable conmigo cada vez que hablábamos, y no era culpa suya que mis padres la quisieran más que a mí. Así que cuando hace 3 días me envió otro mensaje de texto y me pidió que la visitara, decidí llamarla y preguntarle por qué quería verme. No iba a volver a casa, que es donde suponía que estaría ella, pero para mi sorpresa, me dijo que estaba viviendo con su novio en este momento, y no se sentía lo suficientemente bien como para salir. Así que me pidió que viniera a verla para que pudiéramos hablar de todo lo que estaba pasando en la familia. Me dijo que tenía muchas cosas de las que quería hablar conmigo. Así que, por curiosidad, fui a verla. Una vez allí, primero me pidió disculpas por no hablar nunca por mí, aunque sabía que nuestros padres estaban favoreciendo a uno y nunca me favorecían a mí. Siempre ignoraban todos mis logros para celebrar los suyos, y yo siempre fui la hija menos querida, pero ella nunca hizo nada para remediar eso. Simplemente, nunca se sintió cómoda hablando con nuestros padres sobre esto, así que simplemente lo dejó pasar. Y como yo parecía estar bien y conforme con el trato que recibía, ella se sentía menos inclinada a decir algo. Ahora se había dado cuenta de que estaba bastante mal y quería que las cosas cambiaran, así que me pidió disculpas. También me dijo que el arreglo de vivienda era algo de lo que nuestros padres no le habían hablado en absoluto, y se sorprendió al enterarse de que me habían echado para acomodar al nuevo bebé y a su novio, porque no tenía idea de que esto había sucedido. Ni siquiera había pedido nada de esto, y su plan había sido simplemente vivir con nuestros padres hasta que el bebé tuviera unos meses, y luego se mudaría con su novio. Había querido mudarse antes, pero se quedó solo por insistencia de mis padres. Sin embargo, después de mi publicación, se dio cuenta de que esto no podía continuar y se mudó en una semana. Tuvo una gran pelea con nuestros padres por mudarse porque creían que era una mala decisión, y ahora ni siquiera están hablando, porque la acusaron de ser ingrata y egoísta, nada de lo cual era cierto, porque ella nunca prometió nada a mis padres, y ellos simplemente asumieron cosas por sí mismos. Así que todo ese drama fue en vano al final, ya que mis padres terminaron perdiendo a sus 2 hijas. Al menos ella me pidió disculpas por ser una mala hermana y una mala persona en general, lo cual perdono porque no creo que elegir no perdonar en frío me ayude de ninguna manera. Hablamos las cosas y ella me dijo lo mismo que mi tía, que a partir de este momento estaría allí para mí, pase lo que pase. Así que eso fue agradable. Han pasado un poco menos de una semana desde mi publicación original, y todavía no he vuelto a saber de mis padres después del correo electrónico, así que supongo que han renunciado a intentar recuperarme. Estoy seguro de que mis abuelos deben haber tenido algo que ver con eso, ya que me llamaron en medio de la situación para decirme que mis padres ya no me molestarían más, y que no tenía que preocuparme por qué aparecieran en mi escuela o me enviaran otro correo electrónico. No les había contado sobre el correo electrónico que papá había enviado, así que supongo que mis padres y mis abuelos deben haber hablado sobre las cosas. No sé de qué habrían hablado, pero estoy seguro de que mis padres han renunciado ahora. Actualización 2. Apenas han pasado 3 días desde mi última actualización, y hoy mi tía me dijo que mis padres han aceptado renunciar a sus derechos parentales, y los trámites y demás estarán completos pronto. Ella se encargará pronto del aspecto legal de mi custodia, y tengo sentimientos encontrados. Estoy feliz de que finalmente vaya a tener un hogar donde no me sienta constantemente no deseada y no necesaria, pero también me siento un poco vacía y triste por algunas cosas. Me siento rara de que finalmente esto esté sucediendo, pero es lo mejor. Esto es lo que quería. Actualización 3. Bueno, hola chicos, han pasado un par de semanas desde que mi tía se hizo cargo. Ella es ahora mi tutora legal, así que hurra por eso. También descubrí que mis padres solo renunciaron a mi custodia, porque después de que le dije a mis abuelos que no quería volver a vivir con ellos, les dijeron a mis padres que podían perder toda su herencia o podían quedarse con el 50% de lo que iban a recibir inicialmente y renunciar a mi custodia y prometer no molestarme de nuevo de ninguna manera. Supongo que todos sabemos lo que eligieron mis padres. No estoy sorprendida, y en este punto, ni siquiera me importa, porque esto simplemente me hace sentir como si hubiera esquivado una bala allí. Sin embargo, todavía estoy en contacto con mi hermana. Mis padres están tratando de reconciliarse con ella antes de su fecha de parto, pero ella quiere un tiempo para ella misma ahora. Así que les ha dicho que quiere su espacio y que dejen de molestarla todos los días. En este punto, no puedo evitar reírme de lo patético que han hecho su propia familia. Pero bueno, estoy feliz con mi tía, y eso es lo único que importa.